Entonces, corte basal, vamos a revisar cómo lo define y lo conceptualiza la norma de diseño sísmico de edificios, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver lo que la norma cautela, ¿no? Entonces compartir pantalla. Dice diseño sísmico de edificio. Ahí, bueno, como les digo, esta clase nos va a servir para primero comprender los supuestos y segundo, entender la naturaleza de los parámetros que definen el esfuerzo de corte basal, ¿cierto? Que es una manera de conceptualizar las fuerzas que se aplican a la estructura por acción del sismo. Entonces, partimos revisando los artículos de interés de la norma que definen este corte basal. Entonces ustedes deberían estar viendo el cuerpo de la norma, ¿cierto? En la pantalla. Ajá. Entonces, básicamente, el corte basal, podemos decir que es una fuerza que se transmite desde la Tierra al edificio, ¿cierto? Como su nombre lo indica, basal es que realmente no hay otra forma, ¿no? Sino que por las fundaciones y en el contacto de la estructura con el suelo es que se transmite la aceleración sísmica, evidentemente que por la ley de Newton, ¿no? Que esta aceleración se transmite, o sea, se compone en una fuerza. Entonces, 6.2.3, acá llegamos, quizá leer claro, la parte de análisis, que es la que nos entrega las fuerzas a las que va a estar sometido el edificio por concepto de el carácter telúrico del territorio, ¿cierto? Entonces tenemos que, claro, el esfuerzo de corte basal está dado por Q sub 0, que es el corte basal, igual a esta expresión, C por I y por P, en que ustedes pueden fijarse que la norma define, ¿cierto?, el C, coeficiente sísmico, y coeficiente relativo al edificio, cuyos valores se especifican en la tabla 6.1, de acuerdo a la clasificación, claro, también llamado coeficiente de importancia, ¿no? Y P, el peso del edificio sobre el nivel basal. Entonces, más allá de... vamos a copiar esto. Entonces tenemos acá está la definición. Ese es el mayor que le indicaba la tabla 6.1, pero claro. Entonces vamos a copiar esto acá. Ahí quedó muy bien. Vamos entonces a explicar
de qué viene esto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta inicialmente que nuestro corte basal es ni más ni menos que una eh, consideración o un porcentaje del peso sísmico de la estructura, ¿cierto? Como bien dice acá, P es el peso del edificio sobre el nivel basal, que tenemos que nosotros sabiamente saber ponderar de acuerdo a las características geométricas del edificio, digamos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este corte basal, Q sub 0, va a ser este coeficiente, ¿cierto? Compuesto por C y por I, que va a ponderar a nuestro peso P. Entonces, claro, generalmente se puede ver que el corte basal va a ser un porcentaje del peso de la estructura. Evidentemente que ese porcentaje, yo se los anticipo, va regularmente entre el 10 y el 20% del peso. Entonces así es más sencillo verlo, ¿cierto? En principio no es más que ese porcentaje y que se aplica de forma lateral. Si este es el edificio, qué sé yo, este es el nivel basal, evidentemente que está fundado, ¿cierto? Entonces nuestro corte basal va a ser evidentemente Q sub 0. A ver, vamos a dibujar un poco más lateral, ¿eh? Para que no sea tan... Ahí sí. Un poco más horizontal. Es horizontal, ¿cierto? A eso me refiero con lateral. Y actúa en el nivel basal. Y depende de este peso, ¿cierto? De la estructura, que vamos a llamar P, muchas veces peso sísmico, ¿cierto? Peso S. Pero que es el peso que consideramos actúa componiendo el peso propio y la sobrecarga, ¿cierto? Más la sobrecarga, que vamos a darnos cuenta que la sobrecarga vamos a poder ponderarla según el artículo 6.2 que vamos a revisar, como un porcentaje también, que va a ser 25% o 50%, dependiendo de qué. Evidentemente que, dado que los edificios tienen categorías y que la sobrecarga también está fundamentada en las posibilidades o probabilidades de uso del edificio, es que los edificios de mayor importancia van a considerar una sobrecarga mayor, ¿cierto? De hasta el 50% para el cálculo del peso sísmico. Entonces va a ser el peso propio de la estructura más la sobrecarga que se considera según la importancia del edificio. Así, por ejemplo, como hemos visto en las clases anteriores de la norma, cuando la revisábamos, ¿cierto? Se estima que edificios públicos, edificios de importancia nacional o de edificios que reciben grandes aglomeraciones de personas van a tener una importancia mayor, según el coeficiente también I, que es el coeficiente de importancia del edificio. Entonces, va a haber otra categoría de edificios de vivienda en donde no son comunes las aglomeraciones, en donde sí vamos a poder usar este 25%, ¿cierto? Entonces vamos revisando el significado de cada una de estas expresiones. Ahora, el coeficiente sísmico propiamente tal va a depender de un
número acotado de parámetros y que, como acá vemos, están explicados en parámetros relativos al suelo de fundación, ¿cierto? Ese es el parámetro 1. Después, A sub 0, que también lo vamos a ver, que es la aceleración, que depende de la zona sísmica. Zona sísmica. Y que vamos a darnos cuenta que en el territorio nacional son 3 zonas sísmicas. 1, 2, 3, que obedecen a cordillera, el Valle Central y la costa, ¿cierto? Evidentemente que la influencia o acción sísmica va a ir aumentando a medida que nos acerquemos a la costa. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental es precisamente ocurre en la costa, ¿cierto? Todos recuerdan el esquema de la placa continental y la placa, ¿cierto?, de Nazca, que aquí es donde ocurre la zona de subducción, donde se produce la fricción, ¿cierto?, entre estas placas tectónicas, y que está precisamente en la línea costera, ¿cierto? Subducción, digamos. Ese es el parámetro A sub 0. Después el parámetro R, factor de reducción, que responde a la estructuración y la materialidad. Entonces ya tenemos 4 parámetros, ¿cierto?, que afectan el valor del coeficiente sísmico, que será mayor o menor dependiendo de la estabilidad que definen estos parámetros, ¿cierto? Estructuración y material. Y finalmente, T asterisco, que es el periodo de mayor masa traslacional en la dirección de análisis del edificio, y que depende de, evidentemente, la rigidez de los elementos. Entonces, esto depende de, claro, rigidez y masa de la estructura. De la geometría en planta y de, claro, básicamente la forma estructural define este periodo de vibración, ¿cierto? Que uno lo puede ver de la manera más sencilla en el caso del péndulo, ¿cierto? Que es la conceptualización número 1 que uno puede realizar una estructura. Entonces va a estar afectada por una masa, perdón, por una fuerza lateral, y la manera en que esto se excita, es decir, en que esto se mueve, es lo que llamamos el espectro, es decir, cómo se deforma, y en vista que sabemos que el péndulo tiene un periodo T, que es el tiempo en que se demora en recorrer pasar nuevamente por la forma inicial, ¿cierto? Es decir, si tuviéramos una suerte de línea de tiempo, vamos a dibujarlo acá, nuestro péndulo, al excitarlo con la fuerza F, va a llegar hasta acá, y luego va a volver, ¿cierto? Entonces el periodo está definido por cuál es el tiempo que se demora en tomar la misma forma. El periodo de tiempo T. Y entonces nos vamos a meter a definir este
este coeficiente sísmico. Porque vamos a revisar también un caso particular en que vamos a calcular cuánto es el coeficiente sísmico dependiendo de todos estos parámetros que hemos visto, ¿cierto? O que empezamos a revisar. Entonces volvemos a la norma que deberían ver ahora y dice entonces el valor de C no necesita ser mayor que el indicado en la tabla 6.4. Entonces vamos a ver la tabla 6.4 porque nuestro coeficiente sísmico tiene unos límites en donde actúa. Como les decía yo al principio, generalmente no sale del 10 al 20% de la masa sísmica, el corte basal. Entonces, en efecto, este coeficiente sísmico va entre generalmente 0,1 y 0,2. Es interesante pensar que, claro, no necesita ser mayor que un valor, entonces por eso generalmente cuando uno tiene eh, menos seguridad o menos conocimiento de los parámetros, es que uno toma los valores mayores, ¿cierto? Y definitivamente le da un 20 o 25% al coeficiente sísmico. A medida que uno conoce mejor los parámetros y los valores de suelo, zona sísmica, estructuración y material de nuestro edificio, es que podemos definir con mayor precisión y ponderar el coeficiente sísmico de manera más exacta, lo que nos entrega un menor valor. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que finalmente, piénsenlo así, a mayor corte basal, es decir, a mayor coeficiente sísmico, es porque menos garantías tenemos del comportamiento lateral de la estructura y es por eso que debemos diseñarla con un esfuerzo mayor, ¿cierto? Porque ustedes se darán cuenta que entre el 10% y el 20%, por decir dos valores, voy a obtener el doble de esfuerzo sísmico que va a solicitar nuestra estructura, entonces voy a necesitar diseñar elementos que resistan un esfuerzo mucho mayor, en este caso el doble. Es decir, para describirlo groseramente, voy a estar gastando, podríamos decir, el doble de recursos económicos en estructurar mi edificio. Entonces, es ahí la importancia de saber ponderar la norma y obtener este corte basal. Entonces, vamos a ver los parámetros. Ajá. También acotar que el coeficiente sísmico y el corte basal depende de la dirección de análisis. Entonces, nosotros generalmente vamos a tener un corte sísmico en la dirección X y un corte sísmico en la dirección Y, viendo el edificio en planta, ¿cierto? Entonces, antes de seguir profundizando, vamos a la tabla, claro, que nos entrega los parámetros. Entonces tenemos esta interesante, que claro, digo interesante porque nos interesa el punto 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, que son las tablas que nos entregan los parámetros que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces vamos a
vamos a pegar nuestra tablita en la pizarra. Y después vamos a tener que volver a buscar el resto de los parámetros, ¿cierto? En particular el parámetro R, que es la reducción o factor de modificación de la respuesta. Claro. Acá está, entonces vamos a compartir la pizarra. Entonces, pegar. Vamos a ir juntando nuestra información. 6.1, muy grande. Hay que achicarlo un poco. Ahí. Más chica. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que nos entrega, porque ya vimos que nuestra expresión para el cálculo del coeficiente sísmico va a ser, la vamos a anotar acá de nuevo, 2,75 S por A sub 0, que finalmente va a definir el valor de nuestro corte basal. Entonces C va a ser igual a 2,75 por S por A sub 0. Todo esto dividido por el factor de reducción, ¿cierto? R. Y esto multiplicado por una razón de periodos en que el periodo T' depende del suelo y el periodo T asterisco, como dijimos, es el periodo de mayor masa translacional o más relevante de nuestra estructura. El periodo del modo de vibrar de mayor masa translacional. Y todo esto le va por N, que es otro parámetro del suelo. Claro, quizá profundizar un poco en el periodo T asterisco es, como les digo, el periodo, es decir, el tiempo que se demora nuestra estructura en ir y volver, producto de la excitación sísmica, pero de lo que se llama el periodo, el modo de vibrar con mayor masa, ¿cierto? No nos vamos a meter tanto en ese tema de calcular los periodos de cada modo de vibrar, pero ustedes imagínense que nuestro edificio, claro, presenta en el sismo una suma o superposición de modos de vibrar. Es decir, el edificio va a pasar por un movimiento de este tipo, que podemos llamar modo de vibrar 1, otro modo de vibrar así, y en general se tienen n modos de vibrar, algunos más complejos que otros. Generalmente el más sencillo es el de mayor masa, por decirlo de manera esquemática, ¿cierto? Qué sé yo, otro que va hacia el otro lado, y etcétera, ¿no? Pueden revisar el capítulo 6 del libro para profundizar el tema de los modos de vibrar. De una estructura de 1 grado de libertad o de n grados de libertad. Entonces vamos a brevemente explicar
cada uno de estos parámetros. El parámetro S, el parámetro T' y el parámetro N dependen de el tipo de suelo. Entonces vamos a ver los tipos de suelo, volviendo a nuestra norma, ¿cierto? Entonces deberían estar viendo ustedes de nuevamente el cuerpo de la norma, en que vamos a aprovechar de revisar el punto 5.5, modelos estructurales. Para el cálculo de masas, se deben considerar las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso, se fijan, lo que les anticipaba yo al principio, que no puede ser inferior a un 25% en construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público donde no es usual la aglomeración de personas, ni a un 50% en construcciones en que es usual esa aglomeración. Entonces depende de la importancia del edificio. Cuando tengamos aglomeraciones de personas, vamos a utilizar entonces el 50% de la sobrecarga para calcular la masa sísmica. Entonces vamos a lo que les decía yo, la clasificación de suelos. Clasificación de suelos. Quizás está antes esta cosa. Por acá. Ah, claro, por acá está. Por acá dice importancia, sí. Y los suelos están acá. Están explicados por párrafos, ¿eh? Dice, clasificación sísmica del terreno de fundación, dice suelo tipo A, el suelo tipo A se debe justificar en roca, eso es claro. Es más complejo que llegar y decir suelo tipo A roca, suelo tipo B grava, suelo tipo C, qué sé yo, grava mezclada con arena, pero vamos a tender a hacer ese tipo de síntesis, ¿no? Entonces está esta tablita con los suelos, está creo que más adelante, por aquí, fundaciones superficiales, no. Siempre es divertido bucear por la norma, ¿no? Claro, acá está. Entonces vamos a copiarla porque caracteriza al suelo, ¿cierto? Dice, ya sigamos completando nuestro pizarrón para que después nos sea útil en el cálculo de nuestro coeficiente. A bajarla ahí. Dice, entonces está la 4.2, clasificación sísmica del terreno de fundación, en que el suelo tipo A, por eso es bueno linkearlo, ¿cierto? Se fijan, tipo A, y acá tenemos la definición del suelo de tipo A. ¿Qué es roca o suelo cementado, cierto? Vamos a quedarnos con la definición cualitativa, porque no es propósito del curso entrar en la explicación de los parámetros de velocidad de propagación de las ondas, ni etcétera, ¿cierto? Sí, quizá la resistencia, digamos, la tensión admisible, ¿cierto?, en megapascales, que también es ilustrativa. Es decir, cuánto peso puede soportar el suelo antes de, digamos, entrar en rotura, ¿cierto? Es decir, que ocurra algo como lo que vimos en el edificio Alto Río, en que el suelo de fundación no resistió lo que se suponía que está destinado por el diseño a resistir.
Entonces, bueno, ustedes se dan cuenta, roca, tenemos suelo tipo B, roca blanda o fracturada, o suelo denso muy firme, que es lo que se llama B y C, generalmente es la grava, ¿cierto? Luego, suelo D y E ya son de grano más fino, arena o arcillas, y finalmente F, suelos especiales que no tienen o no presentan una calidad mayor y que generalmente no permiten eh, fundar edificios. Eso en cuanto al suelo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, para el suelo A, que es el suelo más resistente, tenemos que S es 0,9 y el periodo del suelo es 0,20. N es 1. ¿Qué significa? Que en conjunto, si ustedes se fijan, S, T y N son parámetros que hacen aumentar o van en la línea de, eh, a medida que el suelo es de peor calidad, no hacen más que aumentar nuestro coeficiente sísmico. ¿Se fijan? Entonces, cuando el suelo es de mejor calidad, nuestro coeficiente sísmico va a ser, menor y por lo tanto vamos a tener un corte basal menor. Entonces, van a ir entendiendo estas relaciones. A su vez, el suelo de peor calidad va a implicar que nuestro corte basal a considerar sea mayor. Luego, vamos a explicar el coeficiente R, que es el factor de reducción y que depende de, bueno, factor de reducción cae de cajón, ¿cierto? Está reduciendo ahí, ya que está en el denominador, nuestro coeficiente sísmico, entonces vamos a buscarlo en... a todavía estoy compartiendo la norma, ¿sí? Entonces, vamos al factor de reducción R. Pero aprovechemos de revisar las categorías de edificios. Categoría de ocupación de los edificios, dice, según su naturaleza de ocupación. Entonces, la categoría 1 va a ser edificios y estructuras aisladas o provisionales, es decir, de importancia menor, y que corresponden a instalaciones agrícolas, instalaciones provisorias, instalaciones menores, ¿cierto? Después la categoría de ocupación 2 es la de edificios y estructuras destinados a la habitación privada o uso público, pero que no pertenece a la categoría 3 y 4, ¿cierto? Es decir, donde, como decía el párrafo 5.1, aquellos que no consideran albergar aglomeraciones de público. Y esto queda muy claro en la categoría 3, ¿no? En la categoría 3 dice edificios y estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo bibliotecas, museos, salas, ¿cierto? Para asambleas de 100 o más personas, 2.000 personas, etc. Y categoría 4, que es la más relevante, ¿cierto? Para la cual vamos a tener un coeficiente de importancia mayor y que evidentemente va a ser considerar esfuerzos sísmicos mayores, ¿cierto? Porque el corte basal va a resultar nuevamente mayor. Son edificios gubernamentales, municipales, de servicios públicos o utilidad pública, estructuras clasificadas como instalaciones esenciales, ¿cierto? Como hospitales, dice cuarteles, centrales eléctricas y telefónicas, plantas de agua potable, es decir, edificios que son de importancia capital para el funcionamiento, eh, digamos, y organización de la nación. Entonces volvamos a nuestro pizarra, que claro, como les decía yo, es importante, veníamos de los suelos, ¿cierto? Suelo tipo A, vamos a obtener una mayor calidad, por lo tanto un menor, podemos notar eso, ¿no? Esa relación. Menor
menor C y mayor C. A medida que vamos bajando en calidad, vamos a ir obteniendo mayor coeficiente sísmico. Entonces ahora, categoría del edificio, ¿cierto? En la tabla 6.1 tenemos la categoría 2, que es la más habitual. Se fijan, habitacional. El coeficiente I, recordemos que corte basal es C por I y por P. Entonces nuestro coeficiente I va a ser 1 en el caso de edificios habitacionales o de vivienda, ¿cierto? Y como vemos, 1.2 para 3 y 4, que son los edificios de importancia mayor, ¿cierto? Vamos finalmente a revisar el parámetro R. Que lo tenemos en la tabla 5.1. Entonces la tabla 5.1 dice valores máximos de los factores de modificación de la respuesta R. O sea, vamos a copiar esta cosa. Claro. Y lo vamos a anotar en nuestra pizarra. Pizarra. Entonces, el factor de modificación de la respuesta R, que como les decía, es un factor de reducción, que está en el denominador del coeficiente sísmico, pegar, y que aparece en esta tabla 5.1. Voy a achicarlo un poquito, si es que me lo permite este programita. Oh, ahí cabe, sí. Entonces, si se fijan, depende de, como les decía al principio, del sistema estructural, ya sea pórticos o muros, que son los sistemas sismoresistentes, ¿cierto? Y el material estructural. Entonces, por ejemplo, para pórticos, es decir, marcos, ¿no? Un edificio de esta categoría, vamos a tener coeficientes de reducción hasta entre 4 y 6, ¿no? Dependiendo de si tenemos marcos corrientes o marcos con mayores rigideces hasta marcos con vigas enrejadas. Después tenemos muros y sistema arrostrado, es decir, edificios de esta categoría, ¿no? Donde los que toman los esfuerzos laterales son los muros. Ahí va alguien que tiene que ir rápido. Bueno, entonces tenemos en los muros acero y hormigón armado y llegamos hasta valores de 7. Si se fijan, hormigón armado, ya sea en pórticos o en muros, es en la forma material de estructurar los menores coeficientes sísmicos, ¿cierto? Porque, si se fijan, este R va a ser muy distinto si es 3 o 7. Si es 7, va a estar reduciendo mayormente el valor final del coeficiente sísmico. Entonces, ¿qué le conviene sísmicamente a nuestra estructura? Le conviene mayormente el hormigón. Si se fijan, después la albañilería armada tiene valor de 4 y 3. Y cuando no sabemos, o la estructuración es tan poco regular que no podemos clasificarla en los valores anteriores, tenemos que darle un valor de 2, es decir, el menor factor de reducción. ¿Qué va a implicar esto? Insisto, acá, si R es 2, se fijan, vamos a tener el mayor C posible. Evidentemente que no nos conviene porque eso redunda, insisto nuevamente, que es el carácter o lo que hay que recordar mayormente en este módulo,
es que a menor estructuración y materiales más flexibles, yo voy a obtener mayores esfuerzos de diseño, es decir, voy a tener que entregar mayor rigidez, mayor sección a los elementos, y eso redunda ¿en qué redunda? En que nuestra estructura va a aumentar su costo significativamente, ¿cierto? Porque voy a necesitar mayor cantidad de elementos, mayor rigidez, mayor material finalmente. Ahora, antes de irnos al receso, es bueno revisar los límites del coeficiente sísmico. Entonces vamos a anotar acá límites o bordes, bueno, no límites, bueno. Límites de coeficiente sísmico. Porque, como les dije al principio, anticipándonos, se puede usar entre 10 y 20%, pero ahora vamos a calcularlo. Entonces, la norma establece un límite inferior, es decir, un coeficiente C mínimo, y un coeficiente máximo. Es decir, nuestro cálculo del coeficiente, que es C, sísmico, no debe salirse de estos límites, ¿cierto? De este espacio o de este campo entre un coeficiente mínimo y un coeficiente máximo. ¿Y cómo lo define? Bueno, ya algo vimos, ¿cierto? Los más sagaces se han dado cuenta al principio que en el 6, en el punto 6, 2, 3, 1, 1, acá, fíjense, 6, 2, 3, 1, 1, es decir, acá, fíjense ahí con naranjo, en ningún caso el valor de C será menor, nunca va a ser menor que A sub 0S partido 6G. Entonces, A sub 0 por S y partido por G. Ese es nuestro coeficiente sísmico mínimo. Entonces nunca va a ser menor que eso. Evidentemente que va a depender de la zona sísmica A sub 0 y del suelo. Y ahí el parámetro S. Es el momento entonces de revisar la zona sísmica. Evidentemente que la zona sísmica es el lugar geográfico en que se ubica nuestro edificio. Y como les dije al principio, 1 corresponde a cordillera y 3 corresponde a la costa. Entonces, en la costa vamos a tener el mayor A sub 0. ¿Se fijan? 0,4G, es decir, nuestro coeficiente sísmico va a aumentar a medida que nos vamos acercando de la cordillera al mar. Como dice la canción, ¿cierto? Entonces la zona sísmica está definida en la norma. Volvamos a la norma. En un mapa, evidentemente dispuesto y que ya lo pasamos, ¿cierto? En algún punto. Vamos a buscar este mapa. Y no solo mapa, sino que está zonificado en comunas. Por ejemplo, en la sexta región está la comuna de La Estrella, que se ubica en, fíjense, en la zona costera, ¿cierto? Es muy ilustrativo el mapa de zonas. Aquí está, ¿cierto? Vamos desde el sur al norte. Se fijan la zona 1 hacia el final. La zona 1. Finalmente, hacia el sur, ya el movimiento telúrico no es tal porque la zona de subducción se aleja del territorio. Entonces,
es considerado como zona 1, que yo le llamo zona de cordillera, incluso la zona de las islas, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos hacia la zona central. A borrar. Se fijan en la zona central, tenemos que está separado en el Valle Central, la cordillera y la costa. Y hacia el norte ya tenemos mayor influencia telúrica, entonces la zona 3 o costera abarca aún mayor, ¿cierto? Entonces tenemos que poner ojo en a qué corresponde la ubicación de nuestro edificio o proyecto, porque de eso también va a depender y va a cambiar nuestro coeficiente sísmico. Y finalmente, continuando con los límites de nuestro ¿cómo se compartirse? Los límites de nuestro coeficiente sísmico es que la tabla 6.4, fíjense, nos entrega el valor máximo del coeficiente sísmico y que depende de la estructuración y el material porque está afectado por el valor de R. Entonces, por ejemplo, cuando les decía, no conocemos bien o no podemos definir totalmente la estructuración o tenemos una mezcla de materiales importante, es que C máximo va a ser 0,9 S a sub 0 partido por G. En cambio, cuando es 7 R, es decir, cuando es hormigón en marcos o muros, va a ser 0,35. Entonces, nuestro C, coeficiente sísmico máximo, va a oscilar entre 0,35 y 0,9 A sub 0 por S y partido por G. Y es bueno notar entonces que 0,35 va a ser para R igual a 7, es decir, una estructuración regular de muros y pórticos en hormigón armado. Acá pueden ponerte estructuración regular de muros, pórticos en HA. Y 0,9 va a ser para R igual a 2, que está tipificado como una estructuración que no puede ser clasificada en ninguna, es decir, no regular. Y ahí los límites de nuestro coeficiente sísmico C. Entonces, evidentemente que a nosotros siempre nos va a convenir escoger las condiciones para estructurar nuestro proyecto que nos entreguen el menor corte basal, evidentemente, ¿cierto? De manera que el diseño, según la norma, nos permita obtener estructuras relajadas, ¿cierto? Evidentemente que uno no siempre puede escoger los parámetros, uno difícilmente puede escoger muchas veces el lugar, ¿cierto? Son parámetros que están dados y con los que uno tiene que trabajar para resolver de mayor forma la estructuración. Pero ya que estamos hablando de combinatoria de parámetros, es importante pensar que si estamos en el litoral, no nos convendrá una estructuración irregular y de materiales demasiado flexibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener que diseñar elementos de mucha rigidez, entonces nos va a castigar demasiado la norma.
No así en la cordillera, donde uno tiene mayor libertad material y estructural en cuanto al sistema escogido, porque ya el suelo y la zona sísmica nos está eh, reduciendo eh, el valor del esfuerzo sísmico. Entonces ahora sí, vamos al corte y volvemos a las 9:30 para ver un caso, ¿cierto? De un proyecto en el que escojamos los parámetros, ¿cierto? Qué sé yo, ahí nos vamos a dar un pie forzado de estar haciendo un proyecto de alguna característica, puede ser de vivienda, en, eh, en el litoral, por ejemplo. Entonces, vamos a dejar hasta acá el bloque 1 y nos vemos a las 9:30. Entonces, dejar de grabar.